menos líquido amniótico o oligohidrácnios. Siguen confundiendo en eso. Es el oligohidrácnios, ¿cierto? El término oligo es poco, ¿sí? Entonces, cuando hay problemas a nivel del riñón fetal, la consecuencia directa más resaltante es la poca cantidad de orina, por tanto la poca cantidad de líquido amniótico, porque es la principal fuente de producción de líquido amniótico es la orina fetal. Entonces, eso es importante. Cuando haya problemas a nivel del riñón, van a haber una relación importante en el equilibrio del volumen de líquido amniótico. Por tanto, el oligohidrácnios, que puede ser de diferentes grados de severidad de acuerdo al daño del riñón, va a ser la principal consecuencia a nivel del feto, con lo que puede suceder de acuerdo a algún síndrome o en general a sus problemas posteriores. ¿Ya? Pero es la principal consecuencia. Eso en cuanto a la parte clínica. ¿Ya? Así, empezamos. Entonces, el aparato urinario va a ser también considerado como el aparato excretor. Va a ser un conjunto de estructuras y de órganos y estructuras que van a tener como función poder eliminar los desechos del cuerpo, y esto permite además mantener la homeostasis, que es el equilibrio ácido-base, ¿no? La constitución de pH de acuerdo a la variación de los iones del bicarbonato y la variante ácida de la sangre, para que pueda mantenerse en equilibrio. Eso es homeostasis. Eso lo hace básicamente la filtración del riñón. Poder mantener un balance hidrosalino por la filtración de electrolitos y extraer de la sangre productos de desecho del metabolismo celular, como principalmente los más tóxicos, como son los derivados del metabolismo del nitrógeno, ¿no? La urea, y el metabolismo, poder eliminarlos para poder llevarlos al exterior del cuerpo y no causen problemas, ¿no? Básicamente eso es las funciones excretorias. En cuanto a los elementos que lo van a componer, el órgano principal es el riñón, ¿sí? Este sistema renal, que es el aparato urinario, va a estar fundamentalmente compuesto por una zona, por un órgano que va a ser el que filtre, específicamente ejecute la acción de filtrado, y luego por el conducto que lo lleve hacia el exterior. El principal órgano que va a encargar de la filtración es el riñón, pero también va a tener funciones secretoras a nivel de la síntesis de algunas hormonas que van a permitir cierta funcionalidad del cuerpo, ¿no? Hormonas renales, principalmente tenemos tres. La eritropoyetina, que va a actuar a nivel de la médula ósea para la formación de glóbulos rojos. La renina, que va a permitir la regulación de la presión arterial mediante la angiotensina. Y la forma activa de vitamina D. La forma activa de vitamina D, que permite la fijación de calcio para los huesos y un equilibrio químico normal en el cuerpo. Esas son tres hormonas importantes que produce el riñón, que se adicionan a su función de filtración para formar orina. El resto de órganos viene, como lo ven aquí, ¿no? Después del riñón, que va a formar orina, estará el sistema de colectores para poder ejecutar la acción de excretar. Los uréteres, que van a conectar el riñón con la vejiga, que es una bolsita, simplemente que sirve de receptor de la orina, la uretra, que finalmente la excreta al exterior. Entonces tenemos la vía excretora, va a ser la que recoja la orina y la expulsa al exterior. Va a estar formada en su conjunto por los conductos, que son los uréteres, que son dobles, uno a cada lado para cada riñón, que tienen una inserción a nivel de la bolsa vesical. La vejiga, que es un receptáculo donde se va a acumular la orina, y finalmente la uretra, que va a ser ese conducto que permita la salida de la orina desde la vejiga al exterior. Tiene características anatómicas distintas en la mujer y en el varón, ya que en el caso de la mujer solamente atraviesa una longitud mucho más escasa, es más corta, más ancha, y en el caso del varón atraviesa todo lo que es la uretra, la porción prostática y la porción perineal. Por tanto es más larga y un poquito más estrecha, ¿no? Varían sus características. No se confundan uréteres con uretra. Uréteres, los que son doble y que van del riñón hacia la vejiga, y la uretra, que es única,
que comunica la vejiga con el exterior. Ahora, eso es un recuento anatómico básico para poder orientarnos en lo que vamos a empezar a formar en la parte del embrión. Y listo, el esquema de su examen. Lo que siempre se les pregunta, de las 3 capas germinativas, ¿cuál es la que va a ser implicada en la formación del aparato urogenital? Mesodermo. El mesodermo. ¿Cuál de los 3? El intermedio. El intermedio, exacto. El mesodermo intermedio solo tiene esa función, formar el aparato urogenital. Nada más. El mesodermo lateral, que se encargará de los otros sistemas, y el paraxial de lo que sería el músculo esquelético. El intermedio solamente se encarga de formar ese cordón que va a dar lugar a las gónadas y al sistema urinario. ¿Ya? Entonces, lo importante que sepamos es en qué semana, como en los demás sistemas, 4ª semana. Va a diferenciarse este mesodermo intermedio colocándose un poquito más ventral y anterior respecto al mesodermo paraxial, y en relación con las aortas dorsales. En un momento previo a la 5ª semana tenemos 2 aortas dorsales, no solamente una. Luego ya luego que se organiza el sistema vascular, nos quedamos solamente con una aorta, pero en un primer momento tenemos 2 aortas descendentes. Entonces, estas se van a acomodar a cada lado de estos cordones, que van a ser los cordones conocidos como nefrotomas, y van a ser el grupo de células que van a empezar a diferenciarse para la formación de lo que serán los 3 sistemas renales primitivos. ¿Ya? Van a tener una función excretora rudimentaria en un principio, y luego ya se va a diferenciar en el riñón definitivo, que va a tener la función excretora a partir de la semana 2. Listo. Los genes que van a permitir, que van a interactuar para que se puedan dar la diferenciación de esos tejidos, principalmente van a ser el supresor tumoral Wilks, los factores esteroidogénicos, el DAX1, y también hay una afluencia del ácido retinoico que va a permitir la estimulación de las células. Estos genes interactúan básicamente en el cromosoma 11, por eso el cromosoma que más está implicado con algún tipo de anomalía del sistema urinario es el cromosoma 11. Cuando hay una conjugación con problemas en el aparato genital, también puede tener interacción con el cromosoma 16. Ya lo van a estudiar bonito en genética. ¿Ya? Pero estos son los 3 genes más importantes en este caso. Entonces, vemos al esquema del embrión que ya conocemos. Este es el embrión un poco plano, al que le hacemos un cortecito, y podemos ver aquí un corte transversal de este embrión, en el que identificamos los 3 elementos, ¿no? Las 3 capitas: ectodermo en azul, mesodermo acá al medio, y la parte más interna, el endodermo. Cada vez que ustedes tengan una pregunta en donde les mencionan el término epitelio de lo que sea, la respuesta siempre va a ser lo más interno. Todo lo que sea epitelio, epitelio digestivo, epitelio respiratorio, epitelio urinario de la vía urinaria, porque es la parte más interna, va a tener relación con el endodermo. Siempre que les mencionen así, siguen confundiendo. El epitelio de un tejido, la parte más interna de ese tejido, va a derivar del endodermo, específicamente de la porción del cuerpo a donde va a quedar ubicado ese órgano, ¿ya? Y ahora, si les decían cuál está, toda la lista que les daba, en alguna lista dice epitelio, ni lo piensan ahí, marcan. Eso no es mesodermo, porque el epitelio siempre va a ser endodermo. Ya no me voy a cansar de preguntarles eso porque siempre se confunden. Entonces, ese es el primer disco germinativo que tenemos, y luego cuando ya se va dando la cilindrización, o sea, ya no es un disco plano, sino es un cilindro, tenemos otras estructuras, ¿no? Entonces hacemos un cortecito y vemos el embrión así. El amarillo va a pasar a ser el tubo digestivo que conocemos, la vesícula umbilical quedará hacia abajo, el azul, que ya queda cerrado, es el tubo neural, aquí en medio de la notocorda, acá al costado las aortas dorsales, que son 2, y como les dije, adelantito en relación a cada aorta dorsal, va a quedar este cordón, que es el cordón nefrogénico. Este se va a empezar a diferenciar de acuerdo a la porción del cuerpo del embrión.
Por eso es que también les pregunté con ese esquema del embrión. Van a aparecer 3 sistemas renales primitivos. Uno en la porción cervical, otro en la porción torácica y lumbar superior y otro a nivel pélvico. Son 3 riñones primitivos que tiene el embrión en un principio. Y se van a ir produciendo a medida que van dándose los cambios en el esquema del embrión. Y entonces, aquí este cordón va a empezar a diferenciarse, y por delante de lo que sería el cordón nefrogénico, por delante se va a ubicar un grupo celular que vamos a verlo la próxima semana, que se va a llamar la cresta urogenital. Esa cresta urogenital guarda una relación con esa estructura que va a ser el sistema urinario, pero sobre todo con las células que luego se van a diferenciar para que sean las gónadas, para que pueda luego ubicarse en su posición de acuerdo si es varón o mujer, ¿ya? Pero está en esta relación. Este es el mesodermo intermedio, que se diferenció en los 2 grupos celulares. El posterior va a ser el cordón nefrogénico, que da lugar al sistema urinario, y la parte de adelante será la cresta urogenital. Entonces, ahora sí vamos a ver los 3 sistemas renales primitivos. Como se les preguntó, como estaba en el dibujito del embrión, ¿cuántos sistemas renales primitivos tiene el ser humano? 3. ¿Cuáles son? Desde la parte craneal a la caudal, en ese orden: pronefros, mesonefros y letanefros. El pronefros va a ser el riñón primitivo que se ubique en la porción cervical, ¿ya? Este va a estar empezando su formación alrededor de la semana 4. Empieza la semana 4 y empieza a formarse este cordón de pronefros, que va a tener entre 7 y 10 grupos celulares sólidos, que, como es un riñón transitorio que no es ni siquiera transitorio porque no tiene ningún tipo de función, solamente sirve como una especie de molde para poder continuar la formación de conductos, pero en realidad no cumple ninguna otra función y no da ninguna estructura definitiva. Va a desaparecer completamente al final de la 4ª semana. Por eso se dice que es una estructura rudimentaria, que involuciona y que no cumple ninguna función en el ser humano. No así como en el caso de los peces o los reptiles, que sí tienen una extensión larga de todo su sistema renal. El pronefro sí queda en ellos. En el caso de los seres humanos, de los mamíferos, no. Van a formar los nefrotomas, que van a permitir solamente como quedar como un moldecito de conductos que van a continuar el descenso en el cuerpo del embrión, pero por lo demás todo va a degenerar. Entonces lo vemos aquí con líneas punteadas, ¿no? Esta porción del pronefro, que es el riñón que se encuentra ubicado en la porción cervical, involuciona, en la 4ª semana ya desaparece completamente, pero da una suerte de molde para continuar el sistema de conductos para los otros 2 riñones que sí van a tener función. ¿Ya? Entonces, en relación, el mesodermo intermedio, como vimos, va a organizar este riñón pronéfrico, pero en la porción cervical hasta la torácica superior, donde va a continuarse con la parte del mesonefro, sin que tenga ningún tipo de función ni va a dar ninguna estructura derivada de esto. El siguiente es el mesonefros. El mesonefros es considerado, ese sí es considerado un riñón transitorio, porque sí va a tener función como la función de filtrado del riñón. Este va a encontrarse en los segmentos torácicos y hasta la parte superior de la zona lumbar hasta L2, L3. Va a encontrarse a lo largo de casi todo el cuerpo del embrión, toda la región torácica y la región lumbar superior. Va a empezar su desarrollo en la 4ª semana y va a tener una disposición de dos elementos. Un elemento que va a ser este conducto que ustedes ven aquí, que se encuentra como un parante, que va a ser el conducto mesonéfrico, y luego esta disposición en S que van a derivar de los túbulos mesonéfricos. Esos túbulos son los que van a cambiar. Ahora lo vamos a ver en el esquema. Vamos a ver que de los túbulos excretores de los mesonéfros se van a formar como una especie de S, la cual luego va a alcanzar hacia la parte del ovillo vascular, que se va a conocer como glomérulo,
para formar luego lo que sería el corpúsculo renal. ¿Ya han visto eso en fisiología? ¿Qué cosa forma el corpúsculo renal? ¿No? Es la unión del glomérulo más la cápsula de Bowman. Eso como estructura junta, glomérulo más cápsula de Bowman es el corpúsculo renal. Ese corpúsculo renal se forma en el mesonefro y desde que hay corpúsculo renal hay filtración. ¿Por qué? Porque al glomérulo van a llegar los elementos finales de la sangre. La cápsula de Bowman funciona como la primera membrana de filtración y todos los elementos que no les sirvan al cuerpo van a ser dejados en esta canastita que es la cápsula de Bowman y luego van a ser llevados al conducto mesonéfrico para que luego sean excretados hacia la vejiga. ¿Ya? Ese es el primer sistema renal primitivo. Tiene función desde la semana 5 hasta la semana 12. Por eso el feto empieza a sintetizar orina en la semana 5, pero en muy poquita cantidad. Hasta la semana 12, que no está preparado el riñón definitivo, este riñón es como un riñón interino. Hace las veces de riñón mientras el otro se termina de formar y permite que se formen pequeñas cantidades de orina para que el feto pueda empezar con su excreción, y lo hace a través de ese sistema rudimentario de corpúsculo renal. Bueno, ahí está, el corpúsculo renal es igual a la cápsula de Bowman más un glomérulo. Y el conducto mesonéfrico también recibe el nombre del conducto de Wolff. Este conducto de Wolff es el nombre alternativo del conducto mesonéfrico y va a ser la estructura que sí mantenga persistencia para poder formar estructuras en el aparato reproductor masculino. ¿Ya? Para eso va a ser importante. Entonces, de los mesonéfros podemos decir, en la cuarta semana de gestación van a aparecer los primeros túbulos excretores y se va a desarrollar en la región de los segmentos torácicos y lumbares superiores. Va a tener la formación del corpúsculo renal formado por la cápsula de Bowman y el glomérulo. En el extremo opuesto de este túbulo vamos a encontrar el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff, que es a donde van a desembocar este sistema de conductos. En la mitad del segundo mes el mesonefro va a empezar a formar a cada lado de la línea media una cresta que es el restóbulo genital, que se va a sobreelevar en relación a este mesonefro, como lo vimos en la imagen, y va a ser importante para la formación de las gónadas del aparato reproductor de cada sexo. Y los túbulos y los glomérulos van a degenerar, pero para el caso de los varones van a permanecer con ellos lo que sería el conducto de Wolff, para que luego puedan dar lugar a estructuras del aparato genital masculino. En el caso de las mujeres, el conducto de Wolff va a desaparecer y lo que va a persistir va a ser un conducto paralelo al conducto de Wolff, pero lo vamos a ver en la práctica. ¿Ya? Listo, entonces aquí tenemos otra vez al embrioncito. El pronefros, que está con línea punteada porque desaparece, este riñón largo que va a abarcar toda la porción torácica y lumbar superior, que sería el mesonefros, y que, como vemos, este rosadito de aquí va a mantenerse conectado desde su inicio hasta su final hasta llegar a la cloaca. ¿Se acuerdan de la cloaca? Que era la bolsita que está uniendo a la vía urinaria y a la vía genital. Esta bolsita está conectada con el ombligo a través del alantoide. ¿Sí? Por eso también en la pregunta de su examen, que la alantoides no se oblitera completamente, la fístula de uraco o la fístula uracal será la que permita que pase orina a través de esa fístula y llegue al ombligo. Esa es la pregunta de su examen, justamente lo que se los expliqué la semana pasada. Entonces, es importante que tengan en cuenta esa conexión, que va a llegar a donde va a ser la futura vejiga. Aquí lo veríamos en lo que conversábamos de cómo se van a ir acomodando las estructuras. Este conducto que está aquí lateral es el conducto mesonéfrico, conducto de Wolff. Y el que va a sufrir cambios va a ser el túbulo mesonéfrico. Se va a formar como una especie de un alargamiento como en una letra S, y finalmente su porción más distal va a establecer contacto con el glomérulo formando la cápsula de Bowman, y este túbulo mesonéfrico se va a conectar al conducto mesonéfrico para que puedan empezar a trasladar la orina filtrada a este nivel hacia el conducto mesonéfrico, el cual lo va a llevar hasta la zona de la vejiga. En este caso ya lo hace un poquito más elongado estos túbulos mesonéfricos,
y permite la comunicación de esta filtración del corpúsculo renal con el conducto que lo va a trasladar hasta la vejiga. Eso es básicamente lo que tenemos como sistema rudimentario y va a llevarse a cabo entre la semana 5 y la semana 12. Ese es el periodo en que este riñón funciona en la filtración de orina. Pasado este periodo, estas estructuras que están acá van a degenerar y solamente nos vamos a quedar con el conducto mesonéfrico. Todo lo que corresponde a la unidad de filtrado se elimina. Listo, y entonces vamos a ver el último riñón. El tercer riñón, el más caudal, que se encuentra a nivel pélvico, es el metanéfro. Este va a aparecer en la quinta semana. Ya, a diferencia de los otros dos, el riñón definitivo aparece en la quinta semana, como decía en la pregunta de este examen. Este riñón va a tener dos orígenes. Va a tener un origen a nivel del mesodermo metanéfrico y otro en cuanto a la yema ureteral. Ustedes verán que estos tres riñones no han dejado de estar conectados, ¿cierto? Al final del conducto mesonéfrico, cuando ya se va a desembocar en la cloaca, se va a formar una evaginación. Esta evaginación se va a conocer como yema ureteral. Esta yema ureteral va a fusionarse al blastema metanéfrico y van a formar el riñón. Entonces, de esta manera. Aquí en chiquitito pueden ver que no se ve muy bien por la luz. El mesonéfro llega hasta la cloaca y justo antes de llegar a la cloaca sale como una evaginación. A esa evaginación la conocemos como yema ureteral. Y circundante a esa yema ureteral va a estar lo que sería el metanéfro, que ya sería el riñón definitivo. En la porción pélvica del embrión, esta porción del mesodermo metanéfrico va a empezar a rodear a esa yema como una capucha. A medida que va creciendo la yema ureteral va a bifurcarse para formar primero una dilatación grande que se va a llamar la pelvis renal. Luego va a empezar a dividirse en las cálices mayores, que luego sean cálices menores, y seguidamente los túbulos rectos y los arqueados, ¿no? Todas las divisiones que tiene el riñón. No sé si lo han visto en fisio o ya han hecho eso o en anato, pero el riñón tiene esta disposición. Va a mantener su división, que en sentido dicotómico quiere decir que va a hacerlo de 2 en 2, hasta obtener aproximadamente 1.000.000 de estas divisiones. Estas divisiones van a acomodarse en lóbulos y van a llegar a establecer contacto con todas las unidades formadas por el metanéfro. Entonces, ven dos colorcitos. El color rosado es los derivados de esta yema, de la yema ureteral, va a ser mejor, la yema ureteral. Y todo el color marroncito va a ser lo que vaya acompañando el crecimiento de esa yema, que sería del blastema metanéfrico. Entonces, la fusión de ambas estructuras, de la rosada con la marroncita, o sea, de la yema ureteral con el metanéfro, hace finalmente al riñón definitivo. El sistema colector va a estar representado por los túbulos colectores del riñón definitivo, el cual se va a originar a partir del brote o yema ureteral, que se encuentra en la parte más distal del conducto de Wolff, conducto mesonéfrico, justo antes de desembocar en la cloaca. El brote va a introducirse en el tejido metanéfrico formando una caperuza, como un capuchón, así, bordeando cada estructura, y luego se va a ir acompañando a la división de cada uno de esos elementos del sistema colector. El brote ureteral va a originar a los cálices, la pelvis renal del proximal, la pelvis renal, luego los cálices mayores, los cálices menores, y más de 3 millones de túbulos colectores, ¿no? Entre los túbulos colectores rectos y los arqueados, que son la última porción de lo que sería el sistema colector, ya todo derivado de este brote ureteral. Y para hablar del sistema excretor, propiamente dicho, que sería el que se va a encargar de filtrar, hablaremos de la unidad funcional del riñón. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona. Si el corpúsculo renal está compuesto por la cápsula de Bowman y el glomérulo, ¿qué tendríamos que adicionarle a este corpúsculo para que sea una nefrona? ¿Lo han visto? ¿En fisio? No, ya. Una nefrona
nefrona va a ser lo mismo que va a ser el corpúsculo renal más el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Si se sonríen es porque sí lo han visto alguna vez o lo han escuchado. ¿No? ¿Nada? ¿Seguros? Bueno. Es un poquito raro cómo llevan algunos sus cursos. Es difícil que ustedes vean temas nuevos cuando no han escuchado lo básico antes. O si no lo están viendo en conjunto. No sé cuándo lo vayan a ver, pero bueno. Eso es fisiología, también lo ven en histología y en anatomía. Pero bueno, es importante que lo sepan. Y la nefrona es la unidad funcional del riñón y está compuesto por eso. Por el corpúsculo renal, y como les dije, el corpúsculo renal, ¿qué cosa era? Les acabo de decir. El ovillo, el glomérulo, más cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman. Ese es un corpúsculo renal. Si al corpúsculo renal le agregamos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, todo ese segmento, ese grupo de estructuras es una nefrona. Y la nefrona es la unidad funcional del riñón. ¿De acuerdo? Esos elementos, todos esos elementos van a derivar de ese tejido marroncito que vimos aquí hace rato. De esta caperuza de acá. De lo que sería el blastema metanéfrico. ¿Ya? Entonces, lo vamos a ver así. En rosado más clarito, vendría a ser las últimas divisiones de las yemas ureterales, que van a tener su túbulo colector recto, el túbulo colector arqueado, el cual se va a rodear de estas vesículas metanéfricas. Luego estas vesículas metanéfricas van a crecer y van a formar los túbulos contorneados. El túbulo contorneado distal, el asa de Henle y finalmente el túbulo contorneado proximal, el cual se conecta con la cápsula de Bowman y el glomérulo finalmente, ¿no? Esto que está aquí, esta estructura, desde la estructura fucsia en adelante, sería la nefrona. El sistema del túbulo contorneado distal, proximal, el asa de Henle y el corpúsculo renal. Todo esto se da por la elongación de ese sistema de túbulos que derivan del metanéfrico. Por eso es que aquí se notan los dos orígenes del riñón definitivo. Hasta la parte del sistema colector va a ser todo lo que derive de la yema ureteral y en adelante todo el sistema de túbulos contorneados hasta el corpúsculo renal van a ser lo que derive del metanéfrico. Entonces, esto es como que la ultraestructura, la parte más pequeñita de lo que se forma a nivel de la embryología del riñón. El sistema excretor, vemos que el sistema proximal de las nefronas va a estar la cápsula de Bowman, mientras que en el extremo más distal van a estar los túbulos colectores. Se van a ir alargando los túbulos excretores de tal forma que se expresen las partes que vimos, ¿no? El túbulo contorneado distal, el asa de Henle y el túbulo contorneado proximal. Y esta es una imagen creo que del asma. Aquí también lo hacen así como que por etapas, ¿no? Sí. Aquí vamos a ver el túbulo colector que llega a conectarse con estas vesículas metanéfricas que lo rodean y luego hacen una inducción para que estas vesículas empiecen a crecer y se elongan. ¿Ven? Entonces, donde está la flechita es el punto de unión de los dos grupos celulares. El amarillo es el derivado de la yema ureteral y el azul viene a ser el derivado del metanéfrico. Estos puntos son puntos importantes porque se van a representar los puntos más sensibles o más susceptibles de una malformación. En embriología, todos los puntos que tienen un cambio celular, una transición de células diferentes, son susceptibles de malformación. Esto lo van a ver en riñón, en corazón, en el sistema urogenital, en el sistema digestivo. Todo cambio celular de orígenes celulares diferentes son puntos susceptibles de malformación. En este caso, el amarillo, como les dije, era la forma de la yema ureteral, lo que derivaba de la yema ureteral, y el azul ya se va conformando esta nefrona, todo esto es una nefrona ya comprometida, ya conformada, que deriva del blastema metanéfrico. ¿Ya? Entonces, este punto de unión donde cambian los colores es el punto en el donde un fallo a este nivel puede causar la poliquistosis renal, por ejemplo. Que no se conecten estos sistemas, veríamos que la nefrona va a estar filtrando de la sangre los desechos
pero no va a tener en dónde excretarlos, en dónde depositarlos para que puedan llegar al exterior. Se pueden formar patologías como la polilisis renal. Otras patologías pueden venir un poquito más anterior. Por ejemplo, aquí, cuando no hay una buena conexión entre la guía ureteral y el blastema metanéfrico, no se forma, solamente se forma el uréter y no se forma el riñón, porque no hubo una conexión entre ambas células para que puedan causar la inducción y el crecimiento normal. Esos puntos de confluencia de células diferentes son las que son sensibles a algún tipo de efecto del medio externo, por ejemplo, las drogas, algunos antibióticos, algún tipo de radiación que pueda causar, justo cuando se esté formando este tejido, puede causar la falta de formación de estas estructuras, porque no confluyen adecuadamente. Eso sumado a lo genético, ¿no? Lo que está determinado por los cromosomas. Eso. ¿Ya? Ahora veremos. ¿Dónde se encontraba ubicado el riñón definitivo, el metanéfros? ¿En qué porción del cuerpo del embrión? Cervical, torácico, lumbar, pélvico. En la pelvis, exacto. Se encuentra ubicado en la pelvis, pero el riñón de ustedes, ¿dónde está ubicado? En la zona lumbar. Entonces, el riñón experimenta un ascenso. Desde su formación, en la pelvis, va a experimentar un ascenso. Esto por dos mecanismos, porque sí está codificado que el riñón ascienda, también por el crecimiento del uréter, y el otro es porque el cuerpo del embrión aumenta de longitud, se elonga, crece, ya no se encuentra tan encorvadita en la parte distal y se pone un poco más recto. Entonces, ese crecimiento de la región toracolumbar del embrión hace que el elongamiento del uréter también lleve al riñón hacia arriba, ¿ya? Entonces, de eso se trata el ascenso renal. Vemos que se encuentra en la zona pélvica y va a ir ascendiendo progresivamente hasta alcanzar su posición a nivel más o menos de la décima vértebra lumbar, décima vértebra torácica, en promedio, que es hasta donde llega, y la zona lumbar, ¿no? Ocupando la fosa renal, que es la que tiene la posición definitiva. Entonces, a medida que va a ir subiendo, veremos también que las estructuras vasculares van a ir cambiando. En un principio, como les dije, los riñones se encontraban en la pelvis y recibían una irrigación de las ilíacas. Pero a medida que va realizando el ascenso del riñón, esos vasos que tenían formados en un principio se van perdiendo y van surgiendo nuevos vasos sanguíneos ya desde la aorta abdominal, ¿sí? Van apareciendo vasos sanguíneos de la aorta abdominal hasta la posición definitiva. ¿Cómo se llaman estas glándulas que están sobre el riñón? Las glándulas suprarrenales. Estas de aquí crecen en una posición abdominal, crecen aquí. El riñón las alcanza, no crecen junto con el riñón, van a empezar a aparecer a partir de la migración de las células de la cresta neural en interacción con el mesodermo, y se van a formar justo a nivel a la zona lumbar superior, ¿no? A nivel de lo que sería el abdomen. Y cuando el riñón alcanza a contactar con la glándula suprarrenal, ese es el tope, hasta ese nivel asciende, ¿ya? Porque se encuentra como un sombrerito. Y el hilio renal queda fijado como una disposición más medial, ¿no? El riñón rota un poquito para proteger el hilio renal, es decir, en donde van a entrar sus vasos sanguíneos, rota en sentido medial, y vemos que los vasos sanguíneos, no sé si se logra ver la línea punteada, los vasos sanguíneos que van a acompañar el ascenso del riñón tienen que desaparecer. Por eso, el riñón tiene un tipo de vasculatura bastante especial. Los urólogos que hacen trasplante a veces pueden solamente clipar el hilio vascular inicial y encontrar un sangrado inexplicable en el momento de la extracción del órgano, porque no han contado con que pueden haber vasos aberrantes. Esos vasos son los que quedan como un residuo de los elementos embrionarios, ¿ya? Entonces, es el dolor de cabeza de los urólogos que hacen trasplantes, porque como el riñón se encontraba en la parte baja, el ascenso puede dejar en su camino
estructuras sanguíneas importantes de buen calibre que son rezagos embrionarios, ¿ya? Entonces es importante tener eso en cuenta, como lo traía anotado, si les interesa la urología. Y bueno, entonces en cuanto a las funciones, el aparato, el sistema urinario, el riñón definitivo como tal, el riñón como tal, va a funcionar a partir de la semana 12. En esa semana ya deja de servir el riñón mesonéfrico como riñón formador de orina, y solamente produce orina el riñón metanéfrico, ¿no? El definitivo, el cual va a ser evacuado hacia la cavidad amniótica y se va a mezclar con el líquido amniótico. La vejiga y la uretra van a aparecer entre la cuarta y la séptima semana. ¿Por qué? La vejiga, como bolsita, ¿se acuerdan de dónde derivaba? ¿De qué estructura embrionaria que se parece ¿Mesoderma? a una de las aves? De la cloaca. La cloaca, ¿se acuerdan? También la pregunta de examen. ¿Cómo se llama la estructura que va a dividir la cloaca en un segmento anterior para que sea la vejiga y un segmento posterior para que sea el recto? El tabique urorectal, ¿cierto? Que es cuando llega a penetrar todas las capas del embrión, forma el cuerpo del perineo. Entonces, la vejiga y la uretra, entonces, van a aparecer entre la cuarta y la séptima semana, derivados de la cloaca. Y la cloaca, ¿qué elemento embrionario tendría? Si tiene parte del sistema digestivo. ¿De cuál de las tres capas derivaría la cloaca? ¿Del mesoderma? Si es tubo digestivo, el amarillo, ¿se acuerdan el tubo digestivo? ¿Cómo se formaba? ¿De cuál de las tres capas derivaba el tubo digestivo? Ajá. De la más interna. ¿Cómo se llama la capa más interna? Del endodermo, ¿cierto? Del endodermo. Entonces la cloaca y los derivados de esto, sería el seno urogenital, que luego va a ser la vejiga, van a derivar ¿de qué capa? Del endodermo. De todo el sistema urinario, si les dijera, de los elementos que componen el aparato urinario, ¿cuál de ellos no deriva del mesodermo intermedio? La vejiga y la uretra. Porque estos van a derivar del seno urogenital, el seno urogenital deriva de la cloaca. La cloaca es un elemento, es amarillito. Al ser es amarillito, entonces es del componente más interno del embrión, de la capa más interna, ¿ya? Entonces el seno urogenital va a tener como elementos resultantes a la vejiga urinaria, y en el caso del varón va a dar todas las porciones de la uretra, la porción prostática y la membranosa, y la última porción fálica, ¿no? Todo lo que define por el pene. Y en el caso de la mujer, toda la uretra. Entonces, así. Esto de aquí, toda esta bolsa era la cloaca. El tabique urorectal lo divide en dos. En uno anterior, que va a ser el seno urogenital, y en uno posterior, que va a ser el recto, ¿cierto? El conducto anorrectal primitivo. Entonces, esto de aquí se quedó en el sistema digestivo, y en la parte anterior nos encontramos con el seno urogenital. De este seno urogenital veremos que la bolsita superior va a ser la vejiga, y la parte más distal se va a diferenciar en la porción de la uretra. En el caso del varón, esa uretra va a deslizarse a lo largo de toda la porción peniana, ¿no? Prostática y peniana. Y luego veremos que el conducto, el alantoides, que era esta suerte de sujetador de esa bolsa, que lo conectaba con el pedículo de fijación o con el ombligo, va a transformarse en el uraco. Y este uraco, en un principio, se mantiene comunicado, pero en etapas posteriores, ya para el momento del nacimiento, tiene que obliterarse. Por tanto, si este uraco no se obliterara, ¿qué secreción saldría por el ombligo? La orina, ¿sí? Uraco le suena a urea. ¿Dónde van a encontrar la urea? En la orina, ¿ya? Relación. No es el conducto onfalomesentérico, no es el conducto vitelino. Si ustedes obtienen heces por el ombligo, ahí piensan en conducto onfalomesentérico, ¿sí? Porque ese es el que se comunica con el intestino. Pero si obtienen orina por el ombligo, ¿ustedes piensan en qué? Uraco, ¿ya? Listo. Entonces, a medida que van a ir acomodándose las estructuras, vemos acá. El conducto mesonéfrico
va a llegar a la vejiga, a la futura vejiga, y también va a botar su yema ureteral, ¿ya? Entonces esa yema ureteral va a crecer, finalmente se van a diferenciar sus dos inserciones, los conductos mesonéfricos o conductos de Wolf, luego van a formar lo que sería el conducto deferente y demás estructuras, y los uréteres que salen de la yema ureteral sí van a comunicar al riñón definitivo con esta vejiga, ¿ya? Entonces veremos ahí cómo se van a ir formando. A medida que va creciendo el riñón definitivo y va subiendo, el uréter se hace más largo y se va a ubicar igual en la posición del trígono de la vejiga para poder insertarse en la cara posterior, para que pueda llevar la orina desde el riñón hasta la vejiga, ¿no? Que es la bolsita. En el caso de los conductos mesonéfricos, como ven acá, se van a disponer en la parte más inferior para que luego lleguen a lo que sería la próstata, en el caso de que sean varones, para que se conecten con el conducto deferente. En el caso de que, veremos aquí, en el caso de que sea un feto de sexo femenino, este conducto deferente no se va a seguir formando, lo vamos a ver la próxima semana. Va a degenerar y lo que va a persistir va a ser un conducto que se encuentra paralelo al conducto mesonéfrico. Este conducto paralelo al conducto mesonéfrico es el famoso conducto paramesonéfrico. El otro nombre del conducto paramesonéfrico es el conducto de Müller. Y los conductos de Müller son los que van a dar origen a todo el aparato reproductor femenino, ¿ya? En el caso de las gónadas, sí se mantienen como elementos casi constantes, tanto para las mujeres como para el varón, ya que ambas se van a desarrollar en una porción más ventral de lo que sería el riñón, quedando el ovario dentro de la cavidad pélvica y el testículo empieza a descender, ¿no? Tiene que causarse el descenso del testículo para que se ubiquen lo que serán los extremos. Vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a ver un poquito de anomalías. Las anomalías del aparato reproductor van a estar relacionadas a esos puntos susceptibles de malformación o a la falta de alguna expresión genética por los genes que vimos al principio. Por ejemplo, si no se expresa correctamente el gen supresor tumoral de Willis, si no hay el gen supresor, ¿qué cosa va a pasar con este bebito? Presentará el tumor de Willis. Y el tumor de Willis es el conocido como el nefroblastoma. Es un tumor maligno que se puede presentar desde el nacimiento hasta los 5 años de vida, por lo general. La primera mitad de pacientes que lo presenta lo hacen en el primer año de vida. El resto lo hacen en sus primeros 5 años, ¿ya? Es un tumor que si no se trata rápidamente es mortal. Necesita extraerse completamente, quimioterapia posterior. Entonces, este riñón crece dentro del riñón, este tumor crece dentro del riñoncito, ¿ya? Y es un tumor duro, pétreo, que puede causar bastantes problemas. El siguiente problema sería la displasia renal o la agenesia renal. ¿Se acuerdan que les dije que la yema ureteral tiene que hacer match con el blastema metanéfrico? Sí. Ya. Cuando esto no ocurre, no hay una inducción adecuada, el metanefros y la yema ureteral no coordina y no se forma el riñón. Entonces, se puede formar solamente el uréter o se forma y se queda como una porción de tejido indiferenciado alrededor, y eso no permite la funcionalidad de todo el sistema de filtración y la conexión con el sistema colector, ¿no? Entonces, eso puede causar la falta de riñón o la agenesia renal. Y las otras formas son las displasias, en las que se forman riñones pequeñitos, muy rudimentarios, que no tienen mucha conexión ni mucha funcionalidad. En estos casos, cuando no se forma completamente uno de los riñones y el otro sí, no es tan sintomático en el feto e incluso pueden llegar a adultos sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el riñón que sí funciona compensa la ausencia del otro riñón. Entonces este riñón se hace hiperplásico, aumenta de tamaño, es un riñón más grande, más hiperfuncional, pero que puede empezar a tener síntomas en la edad adulta. Y en el caso de que no tenga ninguno de los dos riñones, o tenga uno displásico y el otro agenésico, por ejemplo, ahí sí van a haber problemas, y eso por lo general es incompatible con la vida.
Porque una vez que nacen, estos bebitos, cuando, aparte que hay oligohidramnio severo, el bebé puede tener problemas pulmonares también, porque cuando no hay orina, no hay líquido amniótico. Cuando no hay líquido amniótico no deglute, y si no deglute, los pulmones no se desarrollan normalmente. Entonces eso puede causar problemas con un bebé que nazca bastante mal, que no logre sobrevivir. Los que tienen algún tipo de producción de orina, aunque sea una pequeña cantidad, sobreviven el periodo fetal, pero cuando nace tienen que entrar a la lista de trasplante bastante temprano, y ahí pues vienen los problemas porque no hay una política de trasplante en neonatos, es bastante difícil. Y entonces tienen mal pronóstico estos bebitos cuando tienen los dos lados, los dos riñones comprometidos. Solamente es uno, tienen pronóstico más favorable. El riñón poliquístico congénito hay de dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. En algunos se van a formar muchos quistes, pero van a haber áreas que sí filtren, que sí se formen las nefronas correctamente, y eso se va a dar a nivel de ese punto de confluencia de los derivados de la yema ureteral con el metanéfrico. Ya hay un patrón recesivo de este tipo de herencia para el riñón poliquístico. Puede ser bilateral o puede ser de un solo lado. Después está la fístula uracal, que es la que vimos hace rato. Cuando no se oblitera completamente la lantoides, queda permeable y se queda como una comunicación con el uraco, lo cual puede causar la salida de orina por el ombligo. Y finalmente, ¿se acuerdan de la clase del seminario? Cuando no hay cierre completo de la parte inferior, como en la foto del examen, cuando no se cierra completamente los músculos del recto del abdomen, a nivel pélvico, justo en la foto se veían las piernitas, o sea que estaba bien abajo. El órgano que se va a ver expuesto va a ser generalmente la vejiga. A esa malformación se le llama extrofia de vejiga. Y es un defecto orientado básicamente a la falta de cierre de la porción inferior de los rectos en la cavidad corporal, ¿ya? Y eso puede causar que la vejiga quede expuesta, toda la mucosa de la vejiga quede expuesta, sin la formación de las capas de músculo y de piel. Ya. Otros defectos de los riñones va a ser, por ejemplo, como tienen que ascender los riñones, puede ocurrir que uno de ellos no ascienda y puede haber un riñón pélvico, ¿no? Que se encuentre fuera de la posición normal, ¿no? Solamente uno de ellos sube y el otro no. Pero son variantes que sí, igual son compatibles con la funcionalidad de sus pacientes. A veces no se enteran que tienen este problema, que tienen ectopia renal. Se enteran cuando tienen algún examen tomográfico. Por lo general no da síntomas. En algunos casos sí puede comprimirse un poquito el uréter y tener cierto grado de predisposición a la infección urinaria, pero por lo general no da síntomas. Otro problema que puede ocurrir con este ascenso de los riñones es que justo en la parte, cuando están en la parte pélvica, se acerque mucho entre sí los dos riñones en el polo inferior y se forme esta variante que se llama riñón en herradura. Se fusionan los polos inferiores del riñón y la mesentérica inferior los entrampa y no los deja subir. Entonces quedan como un riñón en forma de herradura y quedan dispuestos generalmente en una posición bastante baja, ¿no? Quedan casi en la pelvis. También puede haber un riñón doble, o sea que se formen los dos riñones para un solo lado. Puede haber, los riñones con distopia que se quedan a nivel pélvico, ¿no? Que uno de los riñones no asciende, y esta que sería la pieza del riñón en herradura. Otras formas es la poliquistosis renal. Esta poliquistosis renal generalmente es la tipo 2. La que es del adulto tiende a ser sintomática ya bastante tardíamente, les deja un buen tiempo, pero a veces ya cursa con insuficiencia renal en la edad adulta y tiene este aspecto en la anatomía patológica. Y también puede haber una variante en que las yemas ureterales se bifurquen. ¿Se acuerdan que tenían que dividirse en dos? Pero tienen que dividirse cuando ya están dentro del riñón. Si esa división se hace cuando están recién naciendo, pueden formarse dos uréteres. Y los dos uréteres se relacionan con el blastema metanéfrico y finalmente se forma un riñón normal con dos sistemas de uréteres. No causan tampoco mucho problema. Pueden tener doble uréter en cada lado sin tener ningún tipo de problema. ¿Ah? ¿Dónde desemboca?
ambos, o sea, no hay pelvis, hay una mini pelvis renal para cada lado. Ambos desembocan en la vejiga, los dos, o sea, tiene doble uretra, los dos. En algunos casos puede ser que uno no esté bien insertado y tenga cierto grado de reflujo. O sea, puede ser que no lleva la orina eficientemente y refluye la orina, y eso puede causar infección urinaria o cierto grado de dilatación de esa porción del uretra. A veces. Pero a veces no da ningún síntoma y lo encuentran como un hallazgo incidental, como una plaga o un examen. Y como vimos, la persistencia del uraco, que puede tener algunas variantes, ¿no? Cuando el uraco persiste, pero se forman como quistes en su trayecto, se llama quiste de uraco. Por lo general, estos quistes dan infecciones en el ombligo del bebé. No siempre se encuentra la salida de orina, pero cuando se hace el examen ecográfico se puede encontrar la presencia de quistes. Después está la fístula uracal, o que forma como un seno, y aquí hay una pequeña comunicación con la vejiga y esta porción que sale del ombligo, lo que permite salida de orina. Y cuando está completamente permeable, ¿no? La fístula uracal completa, en la que siempre está comunicada con la orina, con la vejiga, perdón, y sale constantemente un flujo de orina. Son de las variantes de ombligo húmedo. Cuando tienen ombligo húmedo en un bebé, lo van a ver en pediatría cuando roten, va a haber diagnóstico diferencial. ¿Cuál sería el diferencial en un ombligo húmedo? Si encuentran, tienen que preguntarle a la mamá, ¿qué sale por el ombligo? ¿Popó o orina? Y la mamá le dice, orina. El diagnóstico diferencial en ese caso, ustedes pensarían en un problema del uraco, ¿no es cierto? El uraco está conectado todavía, está persistiendo y está causando la salida de orina por el cuerpo. Si salen heces, ¿ustedes en qué piensan? Conducto ónfalo-mesentérico, persistencia del conducto ónfalo-mesentérico o conducto vitelino, por aquí lo de las dos formas que lo tienen llamar. Entonces, dependiendo del líquido que salga por el ombligo, ustedes podrán sospechar de qué tipo de problema se trata, de qué tipo de estructura persistente se encuentra en este bebé, ¿ya? Y como vimos por último, lo que sería la extrofia vesical. Esta vejiga se encuentra completamente expuesta, en este caso es un varoncito. Ya que la vejiga tiene que inducir a la formación de la uretra, que va a pasar por a lo largo de todo el pene, no se va a formar el pene eficientemente en los varoncitos. Entonces, en esos casos, estas dos cositas acá chiquititas son hemipenes. Hemipene de un lado y hemipene del otro lado. La uretra se forma como por acá, por un orificio, y no se logra inducir correctamente la formación del pene. Y queda completamente abierto también la sínfisis del pubis, no se engrana y necesitan cirugía pronta para poder cubrir, porque el tejido vesical es bastante frágil, y el estar expuesto al exterior no puede desecar y causar problemas a nivel del filtrado de orina y todo eso, porque refluye bastante. Y en el caso de las mujeres, no van a haber mucha variante genital. Aquí no se logra ver bien, pero estarían los labios mayores de la mujercita. Se ve un poquito alterada la anatomía de los genitales, pero se ve por encima a esta vejiga que la han pintado con yodo, ¿no? Para tratar de que forme una escara, porque si no, no dura para la cirugía. Entonces, hay las dos variantes de estrofia vesical. Y se acabó. Listo. Acá.